Bienvenidos a Flores Salvajes, un espacio donde estamos aprendiendo de las historias de transformación personal de nuestros invitados. Y este día de hoy tenemos un episodio muy especial porque es la primera vez que hacemos una trifecta de mentes aquí en el espacio, en la conversación. Es la primera vez que tenemos a 3 personas. Y además vamos a hacer un episodio dedicado a una experiencia que vivimos nosotros 3 hace una semana. Nosotros regresamos la semana pasada, hace como 8 días, de un retiro de silencio vipassana. Eh, Básicamente pasamos 10 días en la naturaleza, como decirles en un campamento. Imagínense un campamento de esos que uno va de niños donde hay un comedor muy grande. Luego, en este caso, hay una sala de meditación muy grande. Los dos están como en el centro de este terreno. Y luego del lado derecho están los cuartos de las mujeres y luego del lado izquierdo están los cuartos de los hombres. Y bueno, ahí pasamos 10 días totalmente en silencio, sin celular. El celular lo entregas al empezar los 10 días. No puedes hablar, no puedes comunicarte de ninguna manera, no puedes leer, no puedes hacer ejercicio, no puedes escribir. Es un momento, unos 10 días para estar completamente metido adentro de uno. Y, y durante estos 3 días nos despertamos desde las 4 de la mañana. Estamos todo el día meditando más o menos como 10 horas al día. eh, y comemos en las mañanas, a las 6 de la mañana y a las 11 del mediodía. Luego hacemos 19 horas de fasting. Y durante estos 10 días nos está enseñando, es un retiro de meditación, nos están enseñando a meditar. Hay tres técnicas de meditación, pero bueno, la principal se llama Vipassana. Vipassana, que es, creo que se traduce como observar lo que es o ver lo que es. Y, y la técnica Vipassana se basa en el conocimiento de que todo es impermanente, el anicca, que llamamos, así lo llaman el anicca, la impermanencia. Como sabemos, en la naturaleza todo es impermanente, todo nace y todo se muere, todo empieza y todo se acaba. Y entonces, entendiendo este conocimiento, esta verdad natural, lo que ellos nos proponen es que no tiene sentido ni rechazar las sensaciones desagradables, ni aferrarse a las sensaciones agradables, porque las dos se van a acabar. Entonces no tiene sentido rechazar una sensación desagradable, porque eso quiere decir que digamos que le estás dando más leña al fuego. O no tiene sentido ni aferrarse a una sensación agradable, porque esa sensación en algún momento se va a acabar. Entonces estás creando apego. Eh, entonces, esto es un poquito para mí lo que es Vipassana, y que esa idea de no rechazar una sensación desagradable o de no apegarse a una sensación agradable, la practicamos a través de la meditación, observando el cuerpo. Y lo que hacemos en la meditación Vipassana es ir como escaneando cada parte del cuerpo, eh, y viendo, observando esas sensaciones y, again, sin rechazar las sensaciones desagradables ni aferrarse a las agradables. Es simplemente pasar por ellas, verlas y seguir el escaneo sin quedarse pegado en ninguna de las dos situaciones. Y bueno, con esta introducción de lo que yo veo Vipassana y más o menos un poco lo que pasó estos 10 días, le quiero dar la bienvenida a Victoria y a Julio. Victoria es la más veterana de nosotros 3. Ha hecho 7 Vipassanas en los últimos años, y digamos que fue la que me llevó un poco a mí
a, a esta experiencia y que yo llevo dos. Este fue mi segundo Vipassana. Y luego está Julio, que esta de Vipassana fue su primera experiencia. Digamos que un poco yo lo guié hacia allá. Entonces estamos todos unidos en en una larga cadena de vipassaneros que, que hemos ido. Pero nada, bueno, Victoria y Julio, si quieren un poquito explicarnos para cada uno de ustedes qué es esta experiencia. Bueno, para mí esto es una experiencia que va de autoconocimiento. El Vipassana es una técnica que va más allá de la meditación, sino que te enseña también a aceptar la realidad tal y como es y no aferrarte a sufrir a ella o a pegarte a como sea lo que esté pasando, ¿no? Y para mí es una herramienta que yo he usado de autoconocimiento para conectar más con mi cuerpo, para conectar más con mi esencia, con lo que hay aquí adentro y para poder escuchar un poco más a mi intuición, para poder tomar decisiones más claras, más precisas, pero sobre todo, para calmar la mente, que es ese animal salvaje. Para mí es como un caballo blanco desbocado por ahí, que que no me permite tomar decisiones correctas o a veces me engaña y me hace irme por los lugares que no me tengo que ir. Para mí eso es Vipassana. Y es una filosofía, un camino, un estilo de vida y es un arte de vivir, como dice Goenka. Me encanta lo de es una técnica de autoconocimiento. Gracias, Vicky. Julio, En mi caso, no voy a hablar tanto de la parte tal vez más técnica que ya somos Vicky. Yo voy a hablar un poco más de la experiencia personal, lo que fue para mí este retiro. Fue tal vez la experiencia más intensa que he tenido en mi vida. No, yo nunca había experimentado sensaciones y emociones tan fuertes como las que viví en ese periodo de 10 días que pasamos allí. Tanto cosas buenas como cosas malas. Entonces, bueno, eso está enlazado con lo que dijo Vicky de que es la realidad y allí ves verdaderamente lo que eres, tanto las cosas que no te gustan tanto tal vez como las que sí te gustan y es una manera de ser más libre, de llegar a a la libertad que ya yo sé que la única manera de sentirte libre y completo es aceptar tanto las cosas buenas como las cosas malas. Y ese fue más o menos un resumen de mi viaje en esos 10 días. Vi cosas o cosas de mi personalidad, de mi carácter que tenía que enfrentar, que tenía mucho tiempo reprimiéndolas, poniéndolas, como dice Jung, debajo como de una sombra. A mí siempre me gusta ese símbolo que le pone él, esa simbología de la sombra. Las enfrenté, fue durísimo, pero a la vez fue súper sanador poder ver esas partes de mí que tenía mucho tiempo que no me sentaba con ellas, no tenía una conversación con ellas y al final hasta verlas y abrazarlas con cariño. Creo que eso fue, en eso más o menos, de hecho creo que se los comenté a los dos antes de que comenzase el silencio, que todavía podíamos hablar. Creo que les dije que mi intención durante estos 10 días era esa, era ver esas partes de mí que tenía mucho tiempo reprimiendo, verlas y al final hacer las paces con ellas. Y creo que esa fue la parte más importante, que hay otras más también, porque 10 días en silencio, sin teléfono, sin nada, son como 2 años que pasas allí, pero para mí eso lo pondría como el punto más importante de todo mi viaje en el retiro de Vipassana. A mí se me pasó como un día, No, fue muy sí, rápido. seguro. Yo he descubierto que entre más te concentras, más rápido se va, se pasa. claro. Me gusta lo que decías del propósito, porque por ejemplo, la primera vez que yo fui, mi propósito fue entender el amor propio, entender qué era el amor propio y digamos que la, el primer día me llegó esta definición de amor propio que la llevo trabajando desde hace un año y es que el amor propio es disciplina y que el amor propio es
cultivar y sumar hábitos positivos y ir dejando detrás hábitos negativos. Y con eso me he quedado y eso lo he trabajado este último año y siento que he mejorado mucho mi vida, el estar aplicando eso, como verlo de esa manera simple. Y el propósito de mi Vipassana, el que acabamos de hacer, fue entender cuál es mi camino dentro del amor propio y también me llegó muy claro el mensaje de que, bueno, yo se los he comentado a ustedes, que yo quiero convertirme en el embajador mundial del amor propio. Ya sé que ese es mi camino y que, bueno, por un poco mi historia, es lo que me ha llevado a aprender y a entender. eh, y Vicky, ¿qué propósitos has usado tú, bueno, en tus 7 Vipassanas, o por lo menos en el último, o en alguno que te acuerdes, que hayas logrado como descifrar un poco Bueno, eso que te propusiste? en el primero mi propósito era dejar de fumar y lo logré. Nice. En el segundo, encontrar mi camino, renuncié a mi trabajo. Pero Ok. que me acuerdo que el día que podíamos hablar, yo te dije que quería trabajar un poco como que la gula, la pasión y todo, ¿no? Pero yo creo que cada vez que yo voy al Vipassana, eh, lo entendí en el último, en el retiro, en el penúltimo que hice, que no quería ir a pensar, lo menos que quería hacer era pensar, yo lo que quería era sentir, ¿no? Y entonces cada vez entiendo más de que, a ver, porque es que cada vez entiendo un poco más la técnica y de qué va, ¿no? O sea, de la ley de la naturaleza, de lo que habla el Buda, ¿no? Entonces el Buda decía que es que nosotros eh, purificamos la mente, limpiamos la mente tan solo observando las sensaciones del cuerpo de forma ecuánime. Y la naturaleza hará su trabajo. Tú observa ecuánime y la naturaleza hará su trabajo. Entonces yo digo, bueno, si yo me voy a liberar solamente observando las sensaciones, pues aquí vamos. Venía la mente, ta, 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 entonces era como no me permitía observar. Y bueno, otra vez, observar, observar. Esa es la meditación, volver al presente, vuelve, 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 de forma Y empática y compasiva. es- explícanos qué es la ecuanimidad. La ecuanimidad, como diría un profesor mío amado, que fueron los mejores que he tenido en Vipassana, la ecuanimidad es como un acto de sabiduría, eso es lo que tú vas desarrollando, ¿no? Es como, es el no reaccionar, ¿ok? Entonces, claro, en el Vipassana no habla mucho del marco o del cuerpo, entonces es como que no reacciones ante una sensación agradable o desagradable. Entonces, claro, al principio hay mucho dolor físico, entonces generamos mucho rechazo a ese dolor. Y aprendes, porque creo que ustedes dos los aprendieron, a querer el dolor, a como aceptar que el dolor está ahí y el dolor, que es un dolor físico, que se convierte pues en un dolor mental porque estás obsesionado con un dolor físico, ya lo empiezas a observar desde otra punta, vamos a decir, desde otra forma, y ya no ese dolor físico empieza a ser, ese dolor mental se empieza a aparecer, empieza a desaparecer, empiezas a aceptar el dolor físico y ya no te genera más sufrimiento. Entonces, si eso realmente es lo que te purifica, pues, pues eso es lo que voy a hacer, Claro, Me, ¿no? me, me pasó un poco lo que estás diciendo y capaz es que estoy creciendo dentro de la ecuanimidad, pero sí, la primera vez yo siento que yo sufrí demasiado y lo digo de una buena manera, o sea, yo sentía que estaba sufriendo demasiado, pero a la misma vez me sentía demasiado en paz, que yo les decía que hasta consideré volverme un monje del mundo Vipassana o no, como se llamen los managers o los líderes del mundo Vipassana. em, y que bueno, ya eso no, siento que mi camino no es ahí adentro, sino en el mundo afuera, como ayudando a llevar este mensaje de amor propio. Pero esta segunda vez, que de hecho ya venía un poco asustado porque ya sabía lo doloroso que es en las rodillas y en la espalda, me pasó que me reía del dolor de rodilla, como que lo veía y era como que, ah, sí, está ahí, seguro faltan como 15 minutos, ya esto va a pasar. Eh, Estaba como, que es un poco lo que interpreto de lo que tú estás diciendo. Bueno, no sé la verdad, porque entonces sí estoy reaccionando, si me estoy riendo y si lo estoy pasando bien, también estoy reaccionando. Eso es que no estoy diciendo ecuánime. O Me estás preguntando.
Ajá, Es que no sé, o sea, primero no soy profesor para decirte exactamente, yo te voy a hablar claro. dentro de mi experiencia, porque yo también estoy aprendiendo, ¿no? Pero lo que yo entiendo de ecuanimidad es realmente no reaccionar. O sea, recuerda que la profesora en nuestro curso decía como que de silent observant, ¿no? El observante silencioso. Entonces yo lo que creo, ¿no? Que en lo que le metemos cabeza, algún pensamiento, ya estamos desequilibrando la mente. Entonces ya no estamos haciendo ecuánime. Ecuánime es que estás concentrado completamente y lo que venga, como puedes estar sintiendo en la cabeza un hormigueo y estás concentrado en la cabeza y de repente te viene un prensón en la rodilla que se está encendiendo, tú lo sientes y no reaccionas. Eso es ecuanimidad. O sea, y no pensar, bueno, que ya voy por la cabeza, de qué sensaciones tengo, bueno, porque yo hacía un inventario de sensaciones y después escuchando y dice, eso no es Vipassana. Entonces yo creo que esto es un camino que cada uno tiene que ir experimentando y probando y consultarlo con profesores expertos que te digan, no, esto sí, eso no. Y la ecuanimidad es a lo que vas a ir desarrollando también a lo largo y se va desarrollando y se va cultivando poco a poco. Y al final te das cuenta que la ecuanimidad es sabiduría. Así como te eres sabio, te haces más sabio cuando tú dices que estoy segura que le pasaba a ustedes dos, al principio estás la primera aditana, que estás una hora de determinación sentado, que la rodilla, la espalda, la estás dejando, que no te quieres mover y estás aguantando, estás aguantando, estás aguantando, y cuando suenan los últimos 5 minutos de cántico, estás feliz que se acaba la meditación. Ahí te estás torturando. Ahí deberíamos tener la capacidad de decir, ¿esto? ¿Contra quién estoy luchando? O sea, ¿contra quién estoy Esto va a ganando pasar. yo? Esto no, esto va a pasar, pero a mí una de las lecciones que yo tuve fue que de verdad la rodilla la estaba dejando. O sea, la verdad es que, o sea, me sudaban las manos. Estaba, ¿sabes? Cuando estás que te, un dolor que lo estoy aguantando muchísimo. Hasta que agarré y no aguanté más y me puse, lloraba del dolor. Y el profesor me dijo, ¿pero qué estás haciendo? Me llamó, me mandaron a llamar. Y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo, que aguantando, no puedes aguantar dolor, es sufrimiento, te estás autocastigando. Y ahí entendí que es que eso era falta de empatía y compasión propia. Yo la primera aguanté dolor, pero, o sea, estaba como... ¿tú aguantaste de dolor, Julio? Julio Bello. Me impresionó cómo las primeras sesiones o los primeros días me movía 4 o 5 veces por hora y al final ya podía aguantar la hora completa con cero dolor, como lo hablamos antes de comenzar, disociando mente y cuerpo. Yo me lo repetía, aunque sé que no se debe hacer. Me repetí un mantra de vez en cuando de manera de poder aguantar lo más posible, que es que si es físico, no me decía a mí mismo, es físico, no mental, es físico, no mental. Y eso me ayudaba a mí como a disociar o a separar mente y cuerpo y me permitió aguantar muchas sesiones que no me moví, cuando al principio, a los 10 minutos me tenía que mover del dolor de rodilla que tenía. Eso es una de las cosas que más me impresionó, cómo la propia mente alimenta esas vibraciones de dolor y al final, bueno, termina siendo el dolor insufrible o insoportable, pero es una creación de nuestra mente, no es que no es que físicamente no puedas aguantarlo. No, depende, porque yo en la primer retiro de casi que llego con la rodilla reventada, porque la verdad también uno no está acostumbrado a estar 12 horas sentado todos los Claro, días con posición en la tierra cruzada. Sí, eso es otro Hay que que... identificar cuándo es físico y cuándo es ego y cuándo es un sankara y cuándo es algo, ¿no? Pero a mí Esa es lo que me... otra... ¿Ah? ¿Otra qué? No, bueno, que iba a decir, perdón, que esa es otra cosa que quería aclarar, como que nosotros estamos sentados en posición de las piernas de loto, meditando, digamos, 8 horas, 10 horas al día. Y obviamente estar sentado en esa posición es súper doloroso. Y hay más, hay horas, hay 3 horas al día en las que estamos en esa posición y se nos pide que no nos movamos en absoluto. Y cuando no digo no nos movamos en absoluto, es que no te muevas para nada, que, no, que si te pica la cabeza, te rascas la cabeza. eh, no mueves las piernas, no mueves las manos, los brazos. Entonces también eso obviamente añade
un nivel de dificultad a la experiencia bastante grande y que, bueno, yo, por ejemplo, estaba sufriendo y seguramente lo estaría haciendo mal, aguantando dolor por horas, un dolor de espalda heavy, un dolor de rodillas heavy y, Claro, y pero ahorita fue, a eso voy. Cuando yo sabía que venía el dolor y me decía ese mantra, al terminar la sesión yo me salía de la posición de media lotus y no tenía dolor. No sé si me explico. Sí. Y caminaba y no tenía dolor, porque creo que no lo fomenté con la mente. ok, Y, interesante. y bueno, sí. Y otra cosa que les quiero como comentar que me llamó mucho, o sea, yo estoy repitiendo como loro lo que he escuchado en el Vipassana, ¿ok? Nada de estas palabras son mías, es importante decirlo. Escuché a un profesor que me encantó, el profesor Lorenzo, cuando estábamos hablando que ustedes han dicho ya repetidas veces que si no sé si lo que estoy viendo está bien o está mal, ¿no? Entonces, me gustó una vez cuando un estudiante se le acercó y le preguntó algo si estaba bien o estaba mal, y él fue muy claro y dijo, lo si está bien o para mal se lo dejas al cura o el de la iglesia, porque en el Vipassana no hay cosas buenas ni malas, las cosas son tal y como son. Lo único es que te genera sufrimiento o no te genera sufrimiento. That's it. Entonces, tú puedes estar haciendo algo que si a ti no te genera sufrimiento, bien, pero, pero ¿por qué ponerlo bueno o malo? Es como es y punto. Las cosas son como son. Bueno, como en la vida, pues ya las cosas Claro, no las deberíamos ver como buenas o malas, sino simplemente, como dices tú, son claro. y uno las vive como quiere. Y si tú le metes mala energía o le metes miedo, la vas a vivir de una manera, vas a sufrir. Y si le metes amor y le metes buenas vibras, vas a estar contento y vas a vibrar. Eh, quería una pregunta, tenía para ti, Julio, que justo también tú terminaste un maratón una semana antes de ir al Vipassana y bueno, yo troto, nunca he trotado maratón ni he estado cerca, pero sé que eso también es un ejercicio muy mental, a la misma vez que muy físico. Entonces me encantaría escuchar un poco cómo se comparan estas dos experiencias de endurance, que son un maratón y un Vipassana Silent Retreat. Bueno, tienen bastante similitud porque, bueno, durante 42 kilómetros, que es las carreras a las que me he dedicado los últimos años, es una batalla mental desde el kilómetro cero hasta el kilómetro 42. Una batalla, como expliqué al inicio del programa, es una carrera donde tienes muchos saltos y bajos. Por eso siempre hacen la analogía de que el maratón es como la vida porque como es tan largo y pasas tanto tiempo corriendo, tienes picos emocionales de alegría, de tristeza, de irritación porque no puedes más. Y entonces, bueno, en eso más o menos se basa la maratón, es una montaña rusa de emociones. Y lo estaba comentando con un primo que me preguntó, coño, yo creo que tú que corres y tienes ya mucho tiempo corriendo y distancias largas, que tienes esa batalla mental durante tanto tiempo, creo que eso te pudo haber ayudado para el Vipassana. La verdad es que no sé, me parece que es una experiencia totalmente distinta, eh, porque por ejemplo, yo tengo tengo un día pesado o tuve un día difícil en el trabajo o estoy de mal humor y salgo a correr, ¿no? Porque es como la manera de yo batallar de una manera buena esa situación por la que estoy pasando. En el Vipassana no puedes hacerlo. Entonces, esa batalla mental que estás teniendo, tienes que enfrentarla sin ningún tipo de no puedes aumentar las endorfinas haciendo deporte para batallar esa emoción o ese día difícil o cualquier situación que estés teniendo. Así que lo veo como una experiencia eh, totalmente distinta. Y la parte física, te digo algo, yo que he entrenado para maratón y es durísima la parte física, lo que te duelen las piernas, la espalda, la cantidad de movilidad que tienes que hacer para que los entrenos salgan bien, el gimnasio, tal, bueno, a mí porque me encanta, soy un friki del tema y lo hago con pasión, pero la parte física del Vipassana agarra, es telita, es tela, brother. O sea,
El dolor de espalda, de rodillas. O sea, yo me sentí de 60 años. Y yo el día 7 dije, bro, yo tengo 65 años. Yo no soy un carajo de 28, ¿sabes? Qué locura. O sea, y tú no me lo dijiste, ¿eh? Y tú no me, Yo, tú no, 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 Luigi. Luigi que fue el que Claro que me te metió. dije, No, yo no, te la, dije yo, que ibas a yo, di- tener dolor físico, yo te lo yo dije. siempre dije que lo más jodido es la parte física, la parte mental. brother, cuando No, a la mí me parte mental, no me dijeron, jodas, la parte, lo cuan- peor es Para mí lo más difícil es la no. parte física. no, no, para mí la parte bueno, no sé, creo que están ahí 50 y 50, tal vez 60 la parte mental y 40 la física, pero la física es jodida, brother, es difícil, de verdad que es difícil. Yo que eh, me fracturé la rodilla izquierda hace unos años, coño, siempre estuve como nervioso con el tema de la rodilla. em, También porque estás como prejuicioso. Ya al final se me fue quitando y podía, como les digo, podía como quitar esa concentración con el dolor que tenía yo iba ya de una vez predispuesto con la rodilla. Ya al final me salía de allí y no me concentraba en ese dolor y después cuando me salía de la posición, decía, brother, tengo mucho menos dolor y mucha menos vibración que los primeros días. Pero tú sabes que yo, es que lo te digo, lo que pasa es que a mí el Vipassana número 5 me cambió completamente, o sea, fue como que me hicieron el clic, ¿no? Tú sabes que yo también sufría mucho dolor de rodilla y yo andaba bien predispuesta para lo de la rodilla, ¿no? Y andaba bien cagada, es la realidad. Y la verdad después entendí, porque claro, a medida, otra cosa que pasa que les va a pasar, es que a medida que vas haciendo el curso y vas escuchando los audios, vas escuchando cosas que antes no habías escuchado, porque claramente es imposible estar completamente concentrado y escuchar todo. Entonces, Me di la cabeza cuenta. va y viene, ¿no? Entonces vas a escuchar cosas que no habías escuchado antes, ¿no? Entre esas está lo de la postura. Entonces, claro, yo, María Victoria, sentada como un Buda, piernas cruzadas, así de loto, o la que es de rodillitas, ¿no? Hasta que después escucho, no, la única requisito sine qua non que te pide Goenka es que tengas la espalda recta, más nada. No abras los ojos, no estires la misma posición que tengas los brazos, ni los abres ni los cierras. O sea, solo con la posición que tú te sientas cómodo, pero con la espalda recta. Y dije, sí, pues yo ahora me lanzaba, mi amor, mis 2 horas con las piernas abiertas, así, en unas posiciones más raras, pero sabes que yo estaba cómoda. Y si yo estoy cómodo y con la espalda recta, chamo, ya. Sí, yo la verdad que no Pero me lo costó más mucho cómodo, entender eso. lo más cómodo que he logrado estar es con las piernas cruzadas, así como loto. Que me pongo mis cojines y mi broma ahí para que me aguanten. eh, es lo más cómodo que he estado, pero sí siento que algo que hice distinto en mi postura en la primera vez y en la segunda. En la primera vez estaba como forzando demasiado tener la espalda recta. O sea, estaba tensionándome para tener la espalda recta. Y ahorita simplemente es tener la espalda recta. No endereces tu espalda, sino simplemente está No, y como ya, caiga. Claro, Y te vas a como ir caigas, exacto. jorobando, y te vas a ir Exacto. sin jorobando, y después forzar. te vuelves a parar y vas así y Eso fue algo que así. aprendí ahorita, como que no lo tenía que forzar. Y yo creo que el dolor de espalda que me venía la primera vez era porque estaba forzando enderezar la espalda. Y esta vez más bien fue más flow de, bueno, así está mi cuerpo y así me quedo. No lo estoy empujando para enderezarlo, pues. Ya después le vas agarrando el truquito, 2 cojines y medio en la rodilla derecha, 1 y medio en la izquierda. Y al final le agarras el tumbado. Mm. Ah, no, eso está, ya está medido. Eso está Mire, los comprobado. cojines se convierten como en concreto. Es como todo se convierte en concreto. Sí, ¿verdad? Sí, total. A mí me impresionaba Luigi. Yo no sé si, bueno, obviamente sí, porque era impresionante. El señor de la primera fila, que debe tener fácil 75 años, brother. Cada vez que yo entraba al Meditation Hall, el hombre ya estaba en posición no media lotus, de lotus. No se salía de la Bueno, posición. yo era los últimos 5 días por lo menos, yo era el primero que llegaba a las 4 de la mañana a ese cuarto y el único que estaba siempre era él, el número uno, digamos, el que estaba en la asociación número uno. Y al final le contesté, le pregunté, perdón, el último día, porque yo quería, ¿sabes? Sí, como en mi no Vipassana way,
¿sabes? Yendo como en contra de la broma, yo quería ser el primero en llegar al cuarto y siempre lo veía a él y luego le pregunté un día, no, señor, o sea, el día, ¿usted qué? ¿Usted no duerme y tal? Y me dijo que él se paraba a las 3 de la mañana y que se iba a meditar y que él dormía como 4 horas al día y que eso le parecía que era suficiente y que él tenía muchísima energía y tal, y que había descubierto como que yo tenía que dormir 4 horas nada más y estaba ahí meditando ¿Y cuántos tempranito todos vipassanas los días. llevaba? Oye, no me acuerdo, no me dijo, le pregunté, pero no me acuerdo, pero muchísimos, pues. Eh, no me Yo, acuerdo yo, yo, exactamente. yo me acuerdo, sí, es que, claro, la primera vez estás observando a todo el mundo. Ya yo no me fijé en nada, ni nadie. Yo estaba cagada, yo no quería estar en primera fila enfrente de los profesores, pero no puedes tirar las piernas. Y algo que a mí me llamó mucho la atención la primera vez que fui y me parece muy bonito, pues también es como otra forma de vivir, es el hecho de cómo son las comunidades. Y si hablamos, digamos, en las comunidades donde nosotros estamos acostumbrados a vivir, que puede ser la comunidad en el trabajo que tenemos o en el equipo de fútbol, en lo que sea, las personas mientras más tienen tiempo en esa comunidad y más energía le han dado a esa comunidad, más reciben. Mientras más trabajas, digamos, más recibes. Y me pareció súper curioso que en la comunidad Vipassana es totalmente lo contrario. Mientras tú más veces has ido, más veces has trabajado, más das. No recibes, sino das. Eh, las personas que, Julio, por ejemplo, que era su primera vez en el Vipassana, podía comer 3 veces al día, desayuno, almuerzo y una merienda. Yo, que era mi segunda vez, solo podía comer 2 veces al día, desayuno y almuerzo. Luego, si te vuelves manager y subes de nivel, digamos, después de que llegas mucho Vipassana, lo que haces es ayudar a los demás y hasta lavar los baños. Eh, y si sigue subiendo de nivel, bueno, no sé, me parece como súper curioso esta manera de organizarse, donde en verdad, mientras tú más subes de nivel, es porque estás sirviendo más, es porque estás dando más amor. Y me encanta eso, porque bueno, así me siento un poco también lo que he aprendido un poco ahí es que uno, como decía Vicky al principio, que esto es una herramienta de autoconocimiento. Entonces, esta herramienta de autoconocimiento lo que te permite es generar más amor propio, es amarte más para llenarte de amor y para luego poder dar ese amor a todos los demás. Un poco lo que hacían los budas es eso, meditar en las mañanas para conocerse y amarse, para luego en las tardes servir. Y bueno, me encanta este contraste entre, digamos, porque no digo que ninguna esté bien o esté mal o alguna sea mejor que otra, pero darme cuenta de eso, esa primera sesión de Vipassana que hice me pareció espectacular y eso como que la invitación es a dar, no a recibir. Bueno, pero es que al final, si te pones a dar cuenta, la última meditación que te enseñan, bueno, yo he hecho, o sea que yo serví, ¿no? Yo serví antes de este retiro y es una Amén. experiencia increíble, ahorita les voy a contar un poquito de eso, pero al final, fíjate que el último día de la meditación te enseñan esta técnica de meditación que es meta, que es literalmente dar amor, ¿no? Pero que sepan que no sé si ustedes saben, los servidores, cuando uno, o sea, siempre los servidores, hay una lógica por la que estamos sentados de una forma como se sientan en el meditation hall, ¿no? Es para sostener el espacio, no es como para dar meta y dar mucho amor, ¿no? Entonces, los servidores todas las noches, después que nosotros nos vamos a dormir, se quedan media hora más con los profesores y hacen la meditación meta y piden nos envían vibras de amor, compasión y empatía y soporte a todos los estudiantes y bueno, y o sea, a todos los que estamos en el centro, a todos los seres visibles o invisibles, nos envían amor. Y eso es lo que hace todo el equipo de servicio, o sea, todo el de servicio y todo el voluntariado todas las noches. Y eso pues lo que nosotros nos enseñan en el último día. Entonces es súper bonito porque siempre es desde el amor, ¿no?
siempre es desde el amor y de la compasión. Pero cuando Vicky, estás sirviendo, ¿ah? ¿Qué? o sea que no, que quería explicar un poquito esto para que la gente entienda que en estos, digamos, en estos retiros, digamos que hay dos tipos de personas, las personas que están eh, haciendo el retiro, haciendo el trabajo, haciendo la meditación de 10 días, y por otro lado, que esas están en silencio, obviamente, y por otro lado están los servidores, que son los que permiten, digamos, que toda esta gente esté en silencio y esté enfocada en la meditación. Estos servidores son los que cocinan, son los que lavan, son los que Limpia. limpian, y entonces se encargan de que todo esté corriendo, digamos, de la mejor manera para que la experiencia de nosotros los meditadores sea de la mejor manera. Y bueno, primero tienes, para poder llegar a ser un servidor, primero tienes que haber hecho el curso de 10 días. Y un poco en esta lógica que les comentaba de que los monjes budistas meditan todas las mañanas para amar, para conocerse y amarse, para luego servir, está esta lógica de que, bueno, tienes que hacer el curso de 10 días para aprender a meditar y aprender a meditar en este estilo vipassana, para poder luego pasar a ser servidor. Entonces eso también es un poco lo que decía, como que, bueno, estás subiendo de nivel un poco en la organización y lo que te toca es dar y servir y limpiar y cocinar para que los demás disfruten. Pero cuéntanos cómo fue Vicky, la experiencia de ser servidor. Yo quiero que la próxima vez que yo vaya a hacer el servir, entonces cuéntame un poquito para ver lo que me espera. Bueno, fue increíble. Para mí fue una experiencia súper bonita. Obviamente cuando, o sea, cuando tú vas a servir, tú no sabes qué te van a poner a hacer, ¿no? Tú vas ahí a poner tu granito de arena en el centro. Puede ser jardinería, puede ser mantenimiento, cortar madera, la lavandería, coser, lo que te pongan. Eh, Ojalá me toque jardinería. para eso están los servidores de largo. No, bueno, ves, ahí empezamos mal, te toca lo que te tiene que tocar, o sea, tú no vas a escoger lo que tú quieres, tú te van a poner lo que te toca. Acepta la realidad tal y como Tocan es. los baños, te tocan Ahí los se baños. empieza con el Vipassana. Pero te No entiendo, sé, obviamente, yo también tú que pienso, conoces a gente ahí, muévela sí, ahí, Vicky, para que me pongan a sembrar no, flor. eso, no, yo te puedo entender, yo te puedo entender. Cuando yo llego, yo pensaba que también me iban a poner a lavar baños o hacer jardinería. Entonces, claro, cuando llegamos a hacer una reunión, están los servidores de larga instancia, que son los LTS, que yo estoy impresionada como el centro se funciona porque hay manuales en todos lados. En todas las esquinas tú vas a encontrar manuales, cartelitos, indicaciones, o sea, todo esto, o sea, el sistema de procesos es una cosa loca. Y yo llego a una reunión y como que te empiezan a preguntar las tareas que aquí quieres hacer, ¿no? Desde lavar los platos, desde preparar el yogur, hacer el arroz, cocinar, que no sé qué. Entonces te vas dividiendo las tareas y ahí me pusieron de manager de cocina. Y yo decía, manager de cocina. O sea, éramos 13 personas de 13 países distintos, de 13 edades diferentes, diferentes idiomas, cultura, edades, backgrounds. Unos tenían un servicio nada más sentados, otros tenían más tiempo de experiencia que yo en Vipassana. 10 servicios, 10 sentados, más no sé cuántos servicios. Y me van a poner a mí de kitchen manager. Entonces tienes que aprender ahí primero porque es aplicar lo que realmente te enseña el Vipassana, que el Vipassana es el Dhamma, o sea, es un camino, ¿no? Entonces, es aplicar todos los paramis, ¿no? Las 10 virtudes, ¿no? Que generosidad, moralidad, renunciación. Entonces, tienes que aplicarlo el día a día cuando estás trabajando en la cocina, que uno pica la cebolla con una tranquilidad y el otro va ta, 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 y tienes que tener la comida lista, porque entonces los estudiantes van a bajar y son 170 personas y la comida no está lista, entonces no sé qué. Entonces eso termina siendo un estrés que el que está atrás, aparte la noble palabra, creo que es peor que el noble silencio, porque la noble palabra no puede decir grosería, no debería chisme, decir lo que tienes que decir. Entonces estás, es como que hay mucho estrés, es súper bonito y aparte tienes que aplicar todas estas virtudes y todo lo que te enseña, lo que escuchas en las charlas del Buda y vamos a decir y todo, todo, todo. Y después llegas a sentarte a meditar, porque aparte tienes que después ir a meditar con los estudiantes. Entonces es una práctica muy bonita porque realmente pones en práctica
todo lo que te está enseñando, lo que en realidad te enseñan en el curso, porque cuando nosotros nos sentamos a meditar y hacer el curso, uno está escuchando la teoría y practicando la meditación, pero cuando estás sirviendo, estás poniendo en práctica todo lo que te enseñan. Mm, Entonces, claro. si te molestó el que metió, me acuerdo que en el servicio hubo un tema porque había metido las bananas en la nevera, entonces el otro decía que las bananas se dañaban, los cambures se dañaban, se metían en la nevera. Entonces, hasta ese tipo de conflictos pueden pasar, Mm, ¿entiendes? Entonces, es claro. soltar, aceptar y entender. Yo la pasé excelente, la verdad, y aparte de observar muchas sensaciones del cuerpo, porque lo que hablaba Julio de las emociones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? Que si no sé si les pasa, que a lo mejor te viene un pensamiento y el pensamiento te genera a lo mejor una emoción, ganas de llorar, una tristeza, por ejemplo. Piensas, no sé, cuando un familiar va a fallecer, porque bueno, al final o alguien está enfermo, algo malo puede pasar, te dan ganas de llorar. Con el Vipassana, lo que yo he aprendido es, bueno, déjame observar, ese pensamiento me generó tal emoción y esa emoción me genera una reacción en el cuerpo. Entonces déjame observar la sensación de forma ecuánime para liberarme la emoción. Y literalmente, ahora entiendo cuando él dice, cuando te dura el enfado, ya el enfado no te dura 10 horas, te dura 2. Ya lo entiendo, o la tristeza te dura menos. Es porque realmente estás permitiendo que la ley de naturaleza haga lo suyo, tan solo observando las sensaciones. Y ya me encadené. Voy a tocar algo sobre esto que está diciendo María Victoria, y es que yo antes cuando me venía un mal pensamiento, siempre batallaba en contra o me molestaba de por qué surgía. Siempre decía, no, brother, ¿por qué otra vez esto? ¿Sabes? Y entonces más bien alimentaba esa sensación o esa emoción y eso hacía que perdurase mucho más. Ahora con esto de Anicca, me lo estoy repitiendo diariamente a Anicca cuando viene un mal pensamiento o me molestó algo de cualquier cosa que me irritó. Digo, Anicca, brother, y es impresionante cómo se reduce el tiempo que dura la emoción. Te estoy diciendo una La nicha, reducción. para que los que están Pero ven acá, escuchando, es ¿lo escuchas el impermanencia. cuerpo? ¿Ves el cuerpo? Eso, ¿Observas el no soy, cuerpo? no soy tan pro como tú. Veo que por No, no, ejemplo, ya va, espérate, yo no estoy diciendo que soy pro, pero, o sea, eso es algo que empiezo a concientizar, claro, de tratar de bajar la irritación me caliento. O sea, ahí sí siento que me caliento, me da claro. calor. Me da calor sobre todo en esta parte, en la parte del cuello, cara, tal. Y ahí cuando comienzo a Nietzsche y después si es intensa, digo, no pelees, no reacciones, después de Nietzsche. Pero la reducción del tiempo que dura la emoción es ridícula la reducción. Y me ha parecido Que impresionante, pero yo pensaba que era al revés, que tenías que luchar contra el pensamiento para que no volviese a surgir. yo creo que lo que da la meditación, o por lo menos lo que me ha dado a mí, la meditación en general, es espacio entre el estímulo y la reacción. Eso es que más me ha dado a mí, es no reaccionar tan rápido y de repente tan fuerte. Por poner un ejemplo, yo antes, si estaba caminando por la cocina y había una gaveta abierta, una broma, una gaveta abierta y me la llevaba y me clavaba con la cabeza, yo le metí un coñazo a todo ese estante y le reventaba toda esa vaina de la rechera. Y ahorita me pasa eso, me meto un cabezazo y tengo un espacio. Y lo que hago, como tengo ese espacio, lo que hago es cagarme de la risa del coñazo que me metí. Eh, en vez de reaccionar. O sea, en esa cosa tan básica, creo que puedo resumir lo que me ha dado a mí la meditación en general en la vida. Es ese espacio para no reaccionar de mala manera y ver que, bueno, te metiste tu coñazo, aguanta, aguanta ahí y si te cagas de la risa se te va a pasar más rápido. Em, y o como otro detalle, o no sé si es tan detalle, sino es bastante importante, como esto de la diferencia de la vida que vivimos nosotros en el mundo western y la vida que hay dentro de esta comunidad vipassana, es el tema de cómo uno paga por este servicio
que le están dando a uno. O sea, como decía Vicky, hay como un sistema muy bien diseñado para que todo esto pueda ir smoothly de parte de los servidores para que todos los meditadores puedan enfocarse en meditar. También hay una parte súper importante que es el hecho de que esto es un curso gratuito de alguna manera. Es un curso donde se aplica esa idea de que como tú puedes, de que tú donas para que para que las próximas personas puedan hacerlo. Tú no tienes que pagar nada de entrada y al final puedes hasta no pagar tampoco si no tienes medios para pagar. Puedes hacer el curso y no donar nada de dinero. Y hay personas que sí, obviamente donan. Eh, yo he tenido obviamente la posibilidad de donar y obviamente me gusta porque sé que otros han donado por mí para que yo pueda estar ahí. Entonces nada, también me parece como súper especial esta manera de verlo y hasta siento que me da como más ganas de pagar. El hecho de que sea así me da más ganas de pagar y la verdad es que yo no he donado la cantidad que yo siento que vale todo lo que me dieron ahí, Pero empezando por no los hay, es 10 que no, días de estar en la naturaleza, los 10 días de comida, todas las enseñanzas, todas las técnicas que he aprendido. O sea, yo no he pagado ni cerca lo que siento que vale, pero sí me parece muy bonito ese hecho de que uno dona y no es que paga, sino que uno dona para que otros puedan aprender. Por eso es que los impuestos son malos, ¿Cómo es eso? generan coerción. Explícame eso. Bueno, nada, que siento lo asocié esto con la parte económica, que es la que me gusta a mí, que es que no generan ninguna obligación al meditador de pagar y, y al final, cuando tienes alguna obligación, hubiese un flat fee o algo por el estilo, estoy seguro que hasta aportases el flat fee, que seguramente fuese menos de lo que aportaste, y te quedases allí, simplemente por esa sensación de coerción que genera que te obliguen a hacer algo. Y eso también me gustó muchísimo y Mm. siento que y al final yo estaba pendiente y creo que todo el mundo dona, porque la experiencia es tan satisfactoria que así sea obligatorio o no, te da tanto que igual que tú, yo pienso igual que tú, que ojalá hubiese podido dar más porque el valor es infinito de lo que te da el retiro. bueno, pero pueden retribuir yendo a servir. Uno también puede donar Ese es el Correcto. su plan, ese es mi esfuerzo, su plan. amor. Ese es el plan también para mí, Ojo, para la... y servidor también puedes donar. O sea, yo como serví también doné. O sea, Yo quiero jardín también, Mavi. Muévete allí para que... Yo quiero jardín también. no, bueno, no sé si yo voy a aplicar en mayo y por un mes me dijeron que no, tengo que ser 2 meses mínimo. Me quiero ir long term, me quiero ir largo plazo para allá, a trabajar y a servir. Espectacular, nada más con estar en ese lugar que es mágico. Sí, ese lugar es. em, Me parece súper especial. Y no sé si alguno de ustedes habrá tenido una experiencia out of the body. Yo tuve una experiencia en el primer Vipassana que hice. En un momento sentí que mi cuerpo se iba creciendo, 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 creciendo. Y bueno, ahí estamos en un hall de 200 personas meditando, en un lugar grande, alto. Y yo sentía que crecía hasta que llegué como hasta el techo y podía ver a todo el mundo meditando abajo mío. Y de repente como que me desaparecí y me volví todo, me volví parte del espacio y luego volví a aparecer
del mismo tamaño grande y me fui luego disminuyendo poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Llegué a mi tamaño original y seguí disminuyendo, 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 disminuyendo hasta que me llegué así chiquitico y como que me desapareció otra vez. Eh, y lo que pude eh, entender de esta experiencia o lo que pude aprender o lo que pude ver es que yo soy la persona más importante del mundo y a la misma vez soy la persona menos importante del mundo, soy la persona más insignificante del mundo, que uno tiene como esa dualidad de que como uno es parte de todo, como yo me desaparecí y me volví parte del universo, eh, puedo ser el más grande y el más importante porque tengo que serlo para mí, para yo poder quererme, pero a la misma vez en the grand scheme of things, soy un granito de arena en el universo y por ende soy insignificante. No sé si ustedes habrán tenido alguna experiencia así un poco como psicodélica o de estados alterados de conciencia, como lo llama Victoria. Pero yo duré 9 días alucinando, de verdad, sí, claro y raspado. Desde el día uno en el discurso, porque yo los discursos también aprovechaba y hacía napana. O sea, me sentaba en posición de media lotus y trataba también de concentrarme en la napara, a la napana, porque bueno, estaba allí y decía, brother, estoy aquí adentro, cada vez que entre aquí voy a estar full zen y voy a aprovechar el tiempo. Y con la napana, que es la respiración y no tienes que estar tan concentrado, tan focus como en la vipassana, podía escuchar el discurso y a la vez aprovechar el tiempo meditando y concentrándome en la respiración. El día uno en el discurso, al principio del discurso, con los ojos cerrados obviamente, comencé a alucinar, comencé a ver luces que ya yo lo había experimentado, no por la meditación, por otras cosas, entonces no me puse tan nervioso. Y empecé a ver colores, 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 ¿Por colores, qué colores, cosas? ¿Por qué por, cosas los he experimentado? por unos chocongos que me comí. Ok. Eh, as- Psilocibina. ah, Psilocibina. sí. Era más o menos la misma experiencia, entonces no me generó, pero me impresionó y seguí meditando. Y dije, bro, que aparezca lo que tenga que aparecer, pues. Y seguí meditando y más colores y más colores. Y era como un ojo que parpadeaba y no dejó de parpadear hasta que se acabó el discurso. Después en la noche me costó dormir porque cerraba los ojos y tenía aún esos colores y esas luces con los ojos cerrados y me quedé dormido y me desperté al día siguiente y todavía seguía cuando cerraba los ojos, que es la mayoría del tiempo del retiro, porque pasas tanto tiempo meditando y el otro tiempo durmiendo, que la mayoría del tiempo es con los ojos cerrados. Siempre con estos colores para allá y para acá. eh, y me impresionó, o sea, la profundidad a la que puede llegar la mente con esta meditación, que llegué a algo con una similitud, sentí algo similar con lo que sentí cuando me comí o cuando me he comido los chocongos en el pasado. O sea, me impresionó esto de que tú con la propia meditación puedes llegar a esos lugares tan profundos de la mente que no necesitas nada para llegar a esos, naturalmente puedes llegar a esos lugares bonitos, eh, como en este caso, pues, que estoy diciendo que puedes llegar con la meditación. Solo respirando. Correcto. Sí, bueno, yo tenía muchas experiencias. Sin embargo, ahora que escuchaba a Julio que y los estaban contando, yo puedo entrar, bueno, físicamente, o sea, bueno, de todo, es decir, que tiene un brazo más largo que otro, que me pisan, que tengo una fuerza que me lleva para un lado, que me tiran para arriba, que me tiran para abajo, como visiones, colores, todo eso lo he experimentado. Pero bueno, también que me pasa que siento que soy como una figura completa de concreto, porque bueno, porque siento que estoy todo como una sensación sólida y siento todo como vibraciones y energías en el cuerpo siendo sólida. Pero ahora que hablaba Julio, me acordé de que también entro en unos estados de paz y tranquilidad
que ahora me acabo de acordar que son muy parecidos a los que entro, que a veces en la parte de la integración del breathwork, después de las sesiones de respiración que yo hago. Es como un estado en el que estoy muy presente, estoy muy consciente de que estoy ahí, no estoy en ningún lado, pero estoy ahí y voy observando el cuerpo en un estado de paz y tranquilidad, que observo las sensaciones y estoy muy en paz y muy tranquilidad. O sea, es como que un estado de paz, tranquilidad, un vacío, que no hay nada sino tranquilidad. Y eso lo he experimentado con el breathwork también y con el vipassana. Pero me he dado cuenta de que para llegar como que a esos estados de mucha paz y de tranquilidad, tengo que tener una sensación burda, es decir, una sensación sólida o algo que me haga concentrarme. Porque si empiezo a tener sensaciones muy sutiles en el cuerpo, la mente se distrae, me cuesta más concentrarme. Entonces me he dado cuenta que la concentración, el samadhi, que es lo que llaman ellos, que es el hilo de la concentración, viene cuando tengo una sensación burda que, que ya yo sé que esa sensación está ahí, pero tengo que prestar atención. Y ahí es donde logro entrar en esos estados de paz y de tranquilidad. Qué Y lo bien. otro que me pasó en la última vez que no me había pasado, que es el tema del flujo libre, que pasa mucho en mi pasada, que sientes como corrientes en todos lados del cuerpo, la empecé a sentir muy fuerte cuando llegamos de vuelta del retiro, que me asusté. Digo, yo nunca he sentido esto. Y hay sensaciones que incluso me pasa que yo soy muy curiosa, entonces a veces me quedo mucho tiempo observando una sensación que yo antes no había ni sentido, ni sabía, ¿no? Entonces empiezo, ya ahí yo creo que es que empiezo a meterle mente, que eso es lo que tengo que hablar con el profesor, porque lo que yo entiendo es que apenas sientes la sensación, tienes que moverte. Porque es que yo creo que ahí es donde viene el enganche de la mente, ¿sabes? Sientes, baja, sientes, muévete, sientes, muévete. No, me quedo y Y observo y observo. Te aferras, casi ¿no? que como ves un pensamiento y muévete a volver a respirar. Viene otro pensamiento, vuelve a respirar. O sea, como que suelta, pues no te enganches, ¿no? Sí, Déjalo, o también, déjalo o seguir. tam, sí, o también me pasaba que, no sé si le pasa a ustedes, que bueno, que en este curso no escuché preguntas, que a veces es como si tuviese una radio, me ha pasado que tengo como varias emisores, varias radios encendidas en la cabeza hablando a la vez. ¿No? Entonces, claro, a veces pero tengo la capacidad de escanear o me pasa que estoy escaneando el cuerpo y es como cuando te lees un libro, no te pasa que pasas la página, pero estás en otra cosa y estás leyendo igual, que tienes que ir para atrás. Lo mismo me pasa a veces con la meditación, que voy como observando el cuerpo, pero mi mente está en otro lado. No, no, vuelve, vuelve, vuelve. Entonces, entonces el profesor decía, no importa, si tú tienes la radio encendida atrás, a veces el volumen está muy fuerte, a veces está el volumen más suave. Tú sigue trabajando, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Y la verdad es que yo te digo, yo estoy súper ahorita muy atenta a las sensaciones del cuerpo, o sea, estoy como muy presente. Y de hecho me pasa algo que les comenté el otro día en el grupo. Huelo, o sea, el otro día estaba caminando por Madrid y se me despertaba una sensibilidad olfativa ahora que es primavera, con los olores de los árboles, de las flores, o sea, yo decía, esto no me ha pasado antes. Bueno, o sea, sí me pasó, la primera vez que me di cuenta que esto me pasaba fue después de una ceremonia de ayahuasca cuando empecé a escuchar a los pájaros, ¿sabes? Ahora me di cuenta, pues, del Vipassana que empiezo a oler, soy más sensible a los olores. Y eso es como algo nuevo. Entonces le digo, bueno, estoy más presente, ¿no? Entonces Claro. trato constantemente de cuando estoy, de observarme sobre todo cuando tú dices observa las sensaciones tú eres una veterana, no, yo observo más que todo las extremidades, que es más fácil, las manos, los pies. Ahora, por ejemplo, mientras hablo, estoy observando las sensaciones que tengo en los pies, porque lo siento, es más burdo la sensación. Yo estoy tratando de estar cada vez más presente y eso siento que me da mucho más tranquilidad. Luigi, Espectacular. una experiencia que me faltó, que ahí está relacionado yo soy desde hace ya un tiempo fiel seguidor de Jesucristo y me he acercado muchísimo a la palabra de Dios y etcétera. Estos últimos 2 años, diría yo, que me he puesto a aprender sobre la Biblia, rezar mucho más, no tanto ir a misa porque siento que he logrado un mecanismo mío personal. Bueno, no soy fiel tan a la institución, sino a
a Jesucristo como Hijo de Dios. Y yo siempre escuché o he escuchado durante este tiempo que Dios habla cuando uno está Dios te habla cuando estás en silencio, que no hay manera de que tú le estás pidiendo siempre que Él te hable cuando tú estás hablando, porque te estaría interrumpiendo. Y en el tercer día que estábamos haciendo Anapana aún, fue el momento que yo he sentido que he estado más presente en mi vida, que creo que lo hablé contigo, Mavi, que yo ni siquiera sabía si estaba respirando, pero yo sentía Ujú. era un hilo, pero ni siquiera de tela, o sea, el hilo más fino que pueda haber en el mundo era lo que yo sentía que entraba y salía por la nariz. Es decir, que mi conciencia estaba demasiado concentrada en el flujo de la respiración. Cuando yo salí de esa sesión de meditación que fue la de las 8, brother, yo jamás había visto, era como si todo fuese una comiquita. O sea, de verdad, fue una locura, la cantidad de color, todos los colores el verde era más verde, el azul del cielo, el del azul del cielo era más azul, todo era demasiado eh, palpable, o sea, yo nunca, porque HD, en Blu-ray, estaba viendo todo. Me quedé Sí. loco. Yo dije, brother, sabes que siempre dicen que Dios está en el momento presente, porque uno siempre se la pasa, lo que tú estabas hablando de lo salvaje que es la mente, que vas de futuro, pasado, pasado, futuro, y así vas todo el día. Brother, Dios está en el momento presente, por eso que hay que trabajar todos los días para estar lo más presente posible, porque ahí es el momento más perfecto de... Es que no hay otro, lo demás es una ilusión, tanto el pasado, porque el pasado nunca es tan verdadero como uno se lo imagina y el futuro es incierto. Bueno, Para, o sea, eso que hablas de que Dios habla cuando uno está callado, o sea, creo que eso resume como que lo que más me da a mí la experiencia del Vipassana es poder conectarme con Dios como podemos llamarlo, con el amor o con el universo. Para mí Dios es igual a amor o igual a todo y todo es amor. Pero para mí lo que me brinda el Vipassana, el hecho de estar 10 días ahí en silencio, de estar 10 horas meditando al día, el hecho, me imagino, de hacer fasting, el hecho de comer comida natural, comer comida sana, eh, todo esto me lleva a mí estar en un espacio ideal en donde mi antena puede recibir el mensaje claro de Dios, del amor, del universo, sobre quién soy yo y qué soy yo y para qué soy yo y qué vine yo a hacer en este mundo y cómo van a ser los pasos a seguir para que yo llegue a ser el embajador mundial del amor propio. O sea, a mí lo que más me da el Vipassana es la oportunidad directa de hablar con Dios. ¿Qué es lo que les da a ustedes o qué les ha dado el Vipassana? Chamo, yo te digo algo. Yo el día número 8 de este retiro, bueno, primero que yo me lancé ayunos de 24 horas. Yo comía cada 24 horas, ¿no? Mm. Y ah, tú estuve bien solamente comías una estricta. vez. Yo comía a las 11 de la mañana nada más, yo no desayunaba. Ver, le echaste pichón, no sabía eso. Sí, no, 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 no. Pero era la segunda vez que lo hago. Comía. Ellos te recomiendan no hacer ayuno completo, pero yo hacía mi ayuno 24 horas. Eh, el día 8 me sentía físicamente muy ligera, muy ligera. O sea, yo creo que no solo por el ayuno, muy ligera, pero mentalmente yo me sentía ligera en sí completa. O sea, yo me recuerdo que salí de la meditación. Para mí el día 8 fue el mejor día de todo. La mente la tenía afilada. Ahí, concentración al máximo. Pensamientos nulos. O sea, yo creo que sin una hora me llegaban dos pensamientos, era como mucho. O sea, y llegaban y al mismo como llegaban, despachados, sí, o sea, pasaban, son como las nubes, una nube rápida.
Y yo decía, yo no lo puedo creer. O sea, salí al meditation hall y yo veía y yo decía, no tengo pensamiento. Le digo, estoy pensando que no tengo pensamientos. Por favor, deja de ni siquiera pensar eso. Está en pura presencia. Y veía esa montaña y sentía el aire en mi cara y sentía todo y sentí una paz. Yo decía, es que esto es, no hay ningún antidepresivo, no hay ningún ansiolítico, no hay nada, 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 ninguna droga de las que yo he tomado que me den esa tranquilidad, es que era una tranquilidad muy grande. O sea, era paz, paz, paz pura y dura. Es una cosa loca, de verdad, que para mí. ¿De qué te ríes tú? No, sin duda que es una cosa loca. eh, Todo lo que nos hemos alejado de ese feeling que tú estás escribiendo, cómo hemos creado esta vida para distraernos y lo que estamos es alejándonos de esa conexión con Dios o esa conexión con la naturaleza o esa conexión o esa paz que tú mencionas, que es lo que todo el mundo está buscando, la paz interna, estar tranquilo y, y que nos tengamos que meter 10 días en un lugar a meditar por 10 días, a llegar hasta ahí, habla, siento yo, de lo mucho que nos hemos separado de todo eso, pues. Pero Sí. es que Luis, y lo más fácil es ir al retiro y sentarte 10 días a meditar. Eso es lo más fácil. Eso es igual que ir a hacerte un retiro de una planta medicinal o ir a hacerte un breathwork o lo que te dé la gana. Ese es el trabajo más fácil, es como hacer la dieta, pero lo difícil es, y el desafío y el reto se presenta, es como después de que haces una dieta o algo, es en el mantenimiento, en meditar mañana y tarde. Y yo que empecé a hacer Vipassana en el 2021, yo seriamente me he tomado Vipassana serio a partir de diciembre del año pasado. O sea que yo tengo 4 meses serios meditando todos los días. Empecé 1 hora y desde que llegamos del retiro pasado, hace una semana, medito 2 horas a la semana, al día. Y yo no les puedo explicar, la meditación de la tarde es otro nivel. O sea, la meditación de la tarde para mí, la de la mañana, o sea, me cuesta horrible, pero la de la tarde, y entonces, claro, es como, es una determinación, o sea, es lo que dicen Aditana, es determinación ponerme a meditar, buscar un espacio para meditar, luchar contra el enemigo de que no querer, de buscar cualquier excusa para no hacerlo, porque de verdad yo siento los beneficios. Entonces, y yo lo que digo, si lo que me va a liberar a mí de la depresión, de la ansiedad, de la tristeza, de la euforia, ¿no? Es esto, pues bueno, voy a darle una oportunidad a esto, ¿por qué no? Pero me requiere de mucha Un fair disciplina. trial, le vas a dar un fair trial de technique. Le voy a dar una técnica, le voy a dar la prueba, claro. Mira, sabes que Eh, ahora, en línea con lo que estás diciendo tú, que yo pensaba durante mucho tiempo, antes de entrar en esta movida de la meditación y toda la movida espiritual, yo pensaba que yo tenía que absorber la mayor cantidad de información posible para que el tiempo fuese efectivo. Es decir, yo pasaba todo el tiempo con el teléfono viendo noticias económicas, viendo noticias de política, viendo noticias de tal, creyendo de que, bueno, porque es el campo en el que me desempeño y me quiero desempeñar durante mi vida, mi carrera quiero que sea más o menos por allí, aunque ahora desde que estoy en la movida espiritual y meditativa he cambiado un poco el foco, pero yo creía que yo tenía que estar absorbiendo todo el día como una esponja información y resulta que había dejado de lado esta parte y no me había sentido nunca tan creativo en mi vida como desde que llegué del curso, donde no leí absolutamente nada, donde no escribí absolutamente nada, lo que hice fue meditar. O sea, que siento que hay que ponderarlo con una ponderación igual de importante a todas las partes, la parte técnica de tu campo laboral o sector donde te desempeñes. O sea, siento que de hecho, la parte técnica es la complementaria de esto. Sin esto no hay, para mí ya yo no veo una manera de ser feliz y desempeñarme lo mejor posible. eh,
sin esta parte espiritual y que esté involucrada la meditación, Jesucristo y todo esto que estoy haciendo desde hace 2 años. Bueno, yo le proponía a Julio una de las ideas que se me ocurrió durante el Vipassana es que, bueno, lo definiría como la universidad del amor. Digamos que uno va a estudiar economía, por decirte algo, y pasa 5 años estudiando economía, pero si, si tú no te amas a ti mismo, primero, no vas a entender la economía para poder usar la economía para dar lo mejor para los demás. O sea, me parece mucho más importante, primero, antes de estudiar whatever carrera que tú vas a estudiar, que tú estudies qué es el amor, que tú estudies qué es la meditación, que tú estudies qué es psicología, que tú estudies, o sea, yo creo que uno primero tiene que conocerse a uno y amarse y luego, desde ahí, escoger la carrera que uno va a cursar. Me decía, bueno, deberíamos hacer un curso que, no sé, a los 16 años o desde los 10, qué sé yo, que sea meditación 1, meditación 2, amor propio 1, amor propio 2, amor propio 3, amor de pareja 1, amor de pareja 3, amor de padres 1, amor. Bueno, pero Y es que ese es el deber ser. bueno, por eso vamos a hacer esta universidad o lo que sea. Eso como que le decía, marico, esto es como que el sueño, como que este lo voy a poner aquí y de repente dentro de 10 años o 20 años lo empezamos a crear, pero es como crear cómo ahorrar. Está dentro del curso de amor propio. ¿Cómo, o sea, cómo puedes hacer todas estas cosas para tú aprender de ti y a manejarte mejor en el mundo? Para luego tú tomar una decisión mucho más centrada de lo que tú quieres hacer en la vida, viniendo desde el amor y que luego tú puedas aplicar todo ese conocimiento, vuelvo a repetir, digamos en este caso de economía, para dar y servir a los demás. Total, total. De hecho, me impresiona cada vez más mientras me sumerjo cada vez más y voy aprendiendo de distintas ramas de la filosofía, de tal, de lo otro, de la meditación de Vipassana, cómo esto no se explica, o sea, cómo yo estoy aprendiendo de esto, bueno, digo yo tan tarde, pero me hubiese encantado haber aprendido, haber comenzado mucho antes. O sea, Porque es que te vas a dar me hubiese cuenta. ahorrado un poco de problemas, pero, pero bueno, Pero es siento que que, también es parte de este viaje, ¿no? claro, claro, cada uno va despertando cuando nos toca despertar y te vas dando, y ahí vas entendiendo que es que ahí está el sistema de creencias, ¿no? Y que la humanidad nos tiene que controlar de una manera u otra, ¿no? Y eso por donde entran las religiones, la política, todas estas cosas, ¿no? Entonces, a medida que tú vas conectando con la única verdad, que es tu verdad, porque la experiencia de Luigi es su experiencia, tu experiencia es tu experiencia y la mía es diferente. Y cada uno tiene su verdad y es distinta, es la que nosotros experimentamos. Te das cuenta de muchas cosas que no son verdad, que te dicen que son verdad, ¿entiendes? Y hablando de esto que es verdad, quiero, porque no sé, no sabemos quiénes va a ver esto, que para la gente que es muy religiosa, y que es muy practicante, que es importante que sepan que el Vipassana es universal, no es sectario, que sí, que viene a lo mejor de un Buda y que a lo mejor de las raíces son del budismo, pero el Vipassana no está involucrado con una religión en sí. ¿Por qué? Porque usa dos anclas, digamos, que son universales, ¿no? Que es la respiración, cómo observas la respiración y las sensaciones del cuerpo. No importa si eres musulmán, hindú, budista, judío, católico, cristiánico o lo que tú quieras. La respiración y las sensaciones pertenecen a todo el mundo por igual, sea tu religión, tu secta, donde estés. Entonces, también invito a aquellas personas que es que no, porque eso va contra mi religión. No, no, esto no tiene nada que ver con religión. Esto no La tiene ley nada de que la ver con eso. naturaleza. Es la ley de la naturaleza, que es universal y aplica para todos.
Es importante. Importante, sí es A mí verdad, me pasó algo sí es verdad. interesante, sobre todo la primera vez, era que yo, por lo menos un par de cosas que puedo ver, yo me di cuenta que yo tenía cosas, y me imagino que todos lo tenemos, como cosas de Buda o actitudes de Buda, ya enraizadas en mí sin haberlas tenido que aprender. Y doy un ejemplo que es un tema que luego lo conversé y fue bastante controversial con la gente que lo conversaba, era que Goenka es el, digamos, el maestro vivo ahorita principal de esta técnica de Vipassana y promotor de estos retiros de silencio. Él, nosotros todas las noches escuchamos un discurso de 1 hora de Goenka donde él a través de historias te explica el estilo de vida de el mundo Vipassana. Y una de las cosas que dijo que yo me sentí demasiado identificado, porque además hasta me sentí un poco culpable cuando sentí esto, es que él habla de una historia donde hay un abuso sexual de una persona a otra y que en ese momento, cuando él se entera de este abuso, de esta abusador a este abusado, él siente más compasión y más amor por el abusador que por el abusado. A mí me pasó eso una vez donde yo escuché un tema de un profesor que abusó de unos niños en un colegio en Caracas y yo conocía o estaba relacionado de alguna manera con esos chamos que fueron abusados, sobre todo con uno de ellos. Y yo recuerdo, a pesar de que conocía a ese chamo que lo abusaron, yo recuerdo haber sentido más compasión por el abusador que por los abusados. Y acuerdo haberme hasta sentido extraño, como que, wow, esto no tiene mucho sentido que yo esté pensando esto. Pero a mí yo lo que sentía era que esa persona, ese abusador, está sufriendo mucho más que el abusado. Y por eso es que él está continuando ese abuso, porque ese abusador según yo entiendo, ese abusador fue abusado y por eso él ahora está abusando. Él ya viene con esa carga y está lo que está continuando esa línea de abuso. Y bueno, me sorprendió mucho que, o me alivió de alguna manera el hecho de entender que Buda lo veía igual que yo o lo sentía igual que yo, de que uno debe tenerle más compasión al abusador que el abusado porque él está sufriendo más y no sé qué piensan de esto. Coño, pero, Tú sabes que, no, Julio, dale tú primero. bueno, brother, que es una locura eso que sentís, porque lo primero que uno siente es rabia por el agresor, ¿no? Pero sin embargo, que es uno de los discursos que más me gustó, que él siempre habla es de la compasión hacia la persona, porque esa persona que está agrediendo es mucho más desdichada que la persona que es agredida, ¿no? Y yo en lo que he estado pensando y he estado tratando de manifestar, poniéndome en situaciones futuras, que yo es una parte a veces de ciertas meditaciones que hago, de 5 o 10 minutos imaginándome situaciones en las que hay alguna injusticia y yo me pongo en los zapatos del agresor. No tiene, obviamente tal vez la agresión que me imagino no es una violación, pero tal vez una agresión verbal. Y yo ser la persona de verdad, sin ego, sino sentir de verdad que mira, esta persona está reaccionando así porque tiene una desdicha, que es una palabra que me gustó mucho del retiro que se repite y se repite. Esta persona es mucho más desdichada que la persona que está recibiendo la agresión. O sea, y cuando lo ves de esa manera y lo entiendes de verdad, dices, brother, esta es la manera de ver las cosas en realidad. O sea, Claro. te ahorra demasiadas cosas, te ahorra demasiados picos emocionales innecesarios cuando entiendes racionalmente lo que está pasando por esa persona y eres compasivo. Bueno, pero imagínate que fuéramos así todos con todos, ¿no? O sea, el mundo fuera muy diferente. Porque eso yo con Luigi el otro día también, ¿no?
Y le digo, es verdad, qué cantidad de sufrimiento y qué calidad de pensamientos debe tener esa persona que genere maltrato y abusos. Como tú que desdichado es, pero qué bonito sería si nosotros pudiéramos tener esa compasión y entendiéramos que por lo que ha pasado la otra persona y la desdicha que tiene la persona, porque así la otra persona nos entendiera a nosotros cuando reaccionamos. Entonces estuviésemos constantemente nosotros, esto sería un ciclo virtuoso donde tú entiendes que yo reaccioné bajo por mi propia desdicha, tú reaccionaste por tu propia desdicha, vamos a ser empáticos con cada uno de No hubiese nosotros. conflicto. No fuera muy distinto, claro. No hubieran guerras tampoco. Eso no es así. Pero, pero, pero eso es un avance, ¿no? O sea, y es también al que ha sido abusado salir del papel de víctima, porque el papel de víctima también es una posición muy sabrosa a veces. Y es Sí. muy fácil entrar en el papel de víctima porque es muy fácil externalizar y desresponsabilizarse de, de las consecuencias de nuestros propios actos, ¿no? Y hablando de lo del futuro y el presente y el pasado, hay que vivir en el presente porque el presente es la semilla del futuro. Y entonces, si tú en un presente estás teniendo amor propio, como dice Luigi, estás comiendo sano, estás haciendo ejercicio, estás meditando, estás viviendo en paz, pues esos son los frutos que tú vas a recibir en un futuro, porque eso es lo que estás cultivando y sembrando el día de hoy. Y la cosecha está cerca, cerca está, como Dios. Dios está cerca porque está aquí. Sí. Es que hay una paradoja que me gustó mucho, que también está en línea con lo que tú estás diciendo, de que todo es interno. O sea, el, su- y lo decía Goenka siempre con lo de los regalos. Cuando te vienen con una grosería, con una altanería, con alguna ofensa verbal, tú eres el que está recibiendo el regalo si dejas que te ofenda, teóricamente es fácil, ¿no? Decirlo. Prácticamente, Claro. como no te molesta alguna injusticia, ya sea hacia ti o hacia otra persona que tú quieras, ¿no? Pero el tema es que tú eres la persona que está dejando que te afecte. Entonces yo ahí me estoy tratando de decir, "Bro, todo es personal. O sea, las cosas que a ti te afectan están diciendo algo de ti que tienes que mejorar. Y allí cambia Claro. todo, porque ya no es, no O es, sencillamente aceptarte como eres, Julio, porque a veces es lo que yo te decía antes cuando comenzamos en el retiro. Viene el perfeccionismo. Yo te pregunté, ¿qué tan duro te das tú? No te lo ah, pregunté, ¿qué tan duro? Ah, con un bate. Mentira. claro, claro. Entonces cuando yo entendí, como tú decías, cuando tú lo acabas de decir, es que me viene ese pensamiento y qué ganas que estoy pensando eso, empiezas a sentir la culpa, ¿no? Entonces viene la culpa, que es otra cosa, que la culpa es algo que nos han puesto, o sea, viene en nuestro ADN desde que nacimos, porque nacimos siendo culpables y pecadores. ¿De según quién? ¿Perdona? ¿Quién nos dijo eso? ¿No? La Lo que religión. tenemos, claro, lo que podemos tener los karmas de las vidas pasadas, como dice Goenka, como con la mente que te mueres, con la mente que te mueres en esta vida es con la mente con la que vas a aparecer en la próxima vida. Entonces, si yo lo que quiero es, mi objetivo en esta vida es estar un step ahead de la iluminación y la liberación, y esté feliz. ¿No? Entonces, si yo me voy a sentir culpable porque yo me quiero limpiar de la culpa, yo no me quiero sentir culpable por tener lo que tengo o sentirme culpable, ¿por qué? Por creer en lo que yo quiero creer, ¿no? Bueno, perdón, O sentirte culpable por lo que piensas, cuando ni siquiera somos capaces de controlar lo que pensamos. O sea, es que es absurdo. Pero eso es bueno que yo también, créeme que me sentí muy identificada cuando dijiste, es que en los pensamientos, yo también me he sentido culpable y de hecho fui en el último retiro, fui y entonces me le siento a la profesora y le digo, he identificado el patrón de pensamiento, me gusta, digo, tengo un patrón de pensamientos obsesivos compulsivos relacionados con la pasión y me quiero liberar de ellos. Entonces, ¿cómo hago? Le digo a la profesora. Y me dice, tú lo único que tienes que hacer es observar las sensaciones del cuerpo, no tienes que hacer más nada.
no es nada, no tienes que, deja de meterle mente, esto no es una experiencia, esto es una experiencia a nivel de marco del cuerpo, sensorial, esto no es ninguna experiencia de vamos a interpretar porque si me dolió la rodilla izquierda, entonces la rodilla izquierda es el lado femenino, entonces el lado femenino, no, 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 olvídate de meter la cabeza aquí. Porque hacer lo otro, que yo le quería buscar las explicaciones a los dolores, ¿no? Porque si me duele la cadera, porque si me duele no sé qué, porque según la medicina china es... No, no, no. Usted observe que la naturaleza sola se encargue. Pero me ha costado mucho entender eso. Y si pensaste mal, pensaste mal. Pobrecita tu mente que está muy sucia, que piensa así. Vamos a trabajar, vamos a observar las sensaciones para que se limpie un poquito. Pero pobrecita nuestra mente que está tan condicionada. No sentirnos culpables porque pensamos como pensamos. Está Eso es buena un esa, trabajo. lo voy a empezar a aplicar. Coño, es un trabajo muy fuerte de uno. Sí, Aceptar sí, que los sí. pensamientos tales como son. Sí, a veces me machaco con los pensamientos. ¿Viste? A mí también. Igual que como con la técnica de meditación, me acerco a la profesora y le digo, estoy preocupada, le digo yo. Y me dice, a ver, ¿por qué? Es que siento que mi mente está muy lenta. ¿Cómo así? Es que no puedo observar las pedazos, ¿sabes cómo dicen los trocitos? Si no agarro trozos más grandes. ¿Y cuál es el problema? Me dice la profesora. Y yo, bueno, que debería. Me dice, tu mente está como está en el momento que es. Acéptala tal y como es. Ecuanimidad. Un momento perfecto para trabajar en la ecuanimidad. Acepta tu mente tal y como es. Me voy a tatuar esa palabra. De verdad, creo que es el próximo tatú. Y en un lugar donde me la vea siempre. O sea, que sí en el antebrazo. Micha, ecuanimidad. Nos deberíamos tatuar los tres juntos. No, yo no quiero tatuaje, yo no quiero nada químico en mi cuerpo. Ah, Pero bueno, yo me lo me la tatúo pongo con contigo, henna, la Julio. hago con henna. Tú nos acompañas Yo los cuando acompaño, cuando claro, nos yo tomamos fotos. feliz. Yo les hago Cuando nos fotos, tomamos fotos. yo soy la camarógrafa. Em, me, quiero para cerrar, yo siento que la gente piensa que meditar es muy difícil y yo siento que meditar es demasiado sencillo. Lo difícil está en la barrera mental que se ha puesto la gente en el hecho de la palabra meditar, está como muy heavy y siento que la gente, cuando alguien dice meditar, la gente se imagina que es un Buda que está flotando por allá y el tipo no tiene pensamientos más nunca y es una persona iluminada. Y yo siento que meditar es todo lo contrario. Meditar es lo más humano y que existe. Entonces, yo voy a dar mi definición de meditación buscando explicarlo de la manera más sencilla y luego quisiera escucharla de ustedes. Pero para mí la meditación no significa no pensar, es todo lo contrario, siempre vamos a estar pensando. Para mí la meditación es el acto de poner la atención en la respiración, buscando decirlo de la manera más sencilla. Cuando uno se sienta a meditar, cierra los ojos y pone la atención en la respiración, lo que uno hace es poner la atención en la entrada de aire de la nariz y simplemente ver, observar cómo y sentir cómo entra y sale el aire. Y siempre te va a venir un pensamiento y la meditación es, para mí, darte cuenta de que estás pensando y volver a poner la atención en la nariz, en la respiración. La meditación es la práctica de volver a la respiración. Es decir, estoy pensando y vuelves a poner la atención en la respiración. Eso es meditar, es ese volver y volver y volver infinitas veces, millones de veces. Eso es meditar. Millones de veces darte cuenta de que estás pensando y volver a poner la atención en la respiración. No es no pensar, es darte cuenta de que estás pensando y volver a poner la atención en la respiración. Por eso es que yo digo que cada respiración consciente es una batalla ganada. Por eso es que mi marca se llama Respira Victoria. Porque cada respiración consciente
Es una victoria, Es una meditación. que es una meditación, Cada y es una, respiración consciente es una meditación. claro, es una meditación y es una victoria porque no te fuiste ni al pasado ni al presente ni al futuro, volviste al Qué bonito. presente, ¿sabes? Entonces, eso es un logro. Porque ¿cuánto tiempo te quedas enfrascado en el pensamiento del pasado, alimentando ese pensamiento? ¿Cuánto tiempo te quedas alimentando la ansiedad del pensamiento que te genera el futuro? Y cuando respiras y cuando vuelves al presente, porque tu ancla para volver al presente es la respiración, pero también puede ser la observación de la sensación, que es el vipassana, ¿no? O sea, volviste y a lo mejor te concentraste en el hormigueo que sientes en la frente, en el tercer ojo, aquí en la cabeza, donde quieras la gana. Pero si yo estoy de acuerdo contigo, para mí meditar es tomar conciencia del momento presente y buscar algo que anclarte al momento presente. O sea, en lo que tú te eres, meditar es volver a la conciencia de que estabas en otro lugar menos aquí y en el ahora. Y es volver una y otra vez. Y Espectacular. El champion. Champ, para mí, ustedes vieron Harry Potter 2. ¿Sabes que él entra a un libro? No sé si se acuerdan que entra a un libro de la Cámara de los Secretos. Él entra a un libro y entra al libro durante un periodo de tiempo y después sale. Para mí la meditación fue salir de ese libro. Yo al principio cuando vi un podcast de un monje tal explicando lo de lo de las nubes, ¿no? Que los pensamientos los vieses como si fuesen unas nubes que van pasando. Bueno, yo primero comencé por allí y se me hacía un poquito difícil, se me hizo un poquito más difícil que otras técnicas que fui viendo. Después me pasé a unas botellas que tienen el pensamiento dentro y están en el río y van con la corriente y se van. Y ahora estoy con la tercera, que es la que más me ha gustado, que es que yo estoy en un salón totalmente negro, como si todo lo que hubiese fuese oscuridad, y yo estoy sentado y lo único que hay es un televisor, y yo cuando me meto en una película la veo. O sea, ahí la meditación fue como yo aprendí salirme de la película que yo creo con el pensamiento y salirme y verla, y yo veo la película y literal agarro un control y la paso. No, esta película no me gusta nada, la ay, paso. pero no me vas a decir que no hay películas que te encanta quedarte Claro, pegado. Ay, hay por películas que me quedo, por eso te digo, esta película no me gusta, favor. por eso las que me gustan, no, ojalá haya Y esos son, maratón, ojalá haya maratón. y esas que son antes de acostarte a dormir, cuando estás acostado, que esa película que te genera placer, o sea que eso lo Claro, hablaba yo con pero la tú psicóloga. sabes que el Dalai Lama dice que el deseo siempre va a estar, que es una de las cosas que me pareció raro con Goenka, que no puedas tener, no, el deseo siempre lo vas a tener, porque tú tienes deseo a tener ambición, deseo a cosas. Eso me recordé de que el tema es que hay deseos buenos y deseos malos, por eso tú, coño, tú te tiras No, que más, generan sufrimiento y otras que no generan No hay cosas sufrimiento. buenas ni cosas malas. exactamente, te tiras maratón de las cosas buenas o No, de lo que te genera placer, no vamos a De lo que poner te da bueno o amor. malo, de lo que te da placer y lo que te genera desagrado. Agrado, desagrado, agrado, desagrado. claro. Entonces tienes pensamientos que te generan agrado o placer, y entonces te quedas ahí alimentando ese pensamiento y esa novela y esa película de Disney a lo que da. Sí es verdad, y no es real. Entonces, coño, No es hay real. que saber salirse. Como después te metes en la novela, en la tragedia también, o sea, imagínate que mandaste un correo que no era a Esa tu es más jefe. recurrente, ¿eh? Esa es más Que recurrente, te, pero esa la veo más, a veces la estoy viendo cada vez más, y para allá va, cambia pero es que, canal. pero es para mí es más fácil salirme del canal de la película dramática y la película de terror. Ya lo tengo muy identificado, porque, ¿sabes? Pero tú sabes cómo fue Julito. Es que es muy zarpado, porque fue con el Vipassana, porque empieza la película de terror y no sé si te dan ganas de llorar, ¿no? Entonces, cuando me dan ganas de llorar, pues como el llorar es muy fácil, o sea, es muy fácil de percibir la sensación, ¿no?
después en los últimos vipassanas que me dan ganas de llorar, porque marico, un pensamiento es terrible. Porque obviamente llegan pensamientos terribles. Voy a prender el teléfono y van a pasarla muerto no sé cuánta gente, ¿no? Típico, ¿no? Entonces cuando empieza toda esa vaina, a esos pensamientos destructivos y me dan ganas de llorar, pero tengo muchas ganas de llorar, pero es muy fácil quedarme alimentando el llanto. Le digo, no, no, voy a aprovechar y sentirme el llanto. Te lo juro que yo sentía como se me cerraba todo esto y observaba la sensación y ¡fum! Se me iba. Y te lo juro que ahora no me engancho tan rápido con pensamientos desagradables. El tema lo tengo con los agradables, chico, que no termino de encontrar Es jodido, es difícil, es difícil. Mira, hablando el de eso, que lo agradable. hablamos tú y yo, Luigi, en el regreso de que uno sí es egocéntrico, de que yo también, yo estaba sentado y decía, brother, la compañía va a quedar en quiebra porque yo no estoy allí, o sea, como si yo fuese, no, huevón, o sea, el director. Indispensable. Nada, nada, o sea, me escribieron 2 mensajes, 3 emails por allí, pero nadie estaba ni esperando por mí, ni requerían de mí. Creo que ese aislamiento allá de eso, y eso también es libertad, o sea, tú eres importante. Porque es que es la necesidad de sentirse importante y deseado y necesario e indispensable. Pero eso es mucho ego. Total, Bueno, total, como tú decías, que uno es egocéntrico. total. No pasó nada, o sea, nada, nada, nada. Últimas palabras, señores, que quieren dejar aquí eh, sobre el Vipassana. Hay que ¿Qué le meditar todos los días. recomendarían a la gente? No, bro, ¿Qué le Ay, recomendarían a la gente que nunca ha hecho Vipassana? dale, dale, Vicky, dale. bueno, o sea, obviamente yo entiendo que mucha gente no, por muchas circunstancias externas, no, mucha gente no puede ir a un retiro de 10 días de silencio, porque son cabezas de familia, porque tienen responsabilidades. Pero sí les recomiendo que por lo menos practiquen Anapana, que yo empecé con Anapana, que para mí ¿Qué es Anapana, Anapana? Anapana, Es la técnica de Anapana, meditación que yo acabo de describir sí, hace 5 minutos. Es lo que sí, acabo de escribir como meditación, porque meditación es muchas cosas y mi manera de explicarlo es a través de Anapana, lo que está diciendo Victoria, que es la manera más sencilla de meditar. Eh, sí, entonces que practiquen Anapana, que es nuevamente poner a la la, atención a la respiración, volver a aquí, la respiración. que me voy a hacer un audio de Anapana guiado para compartir con la Buenísimo, gente. Porque el que buenísimo. comparto de Goenka, no, la gente no le entiende el inglés. Así que voy a hacer uno en castellano. Mystery, Bueno, tenemos que mystery, hacer un altar a Goenka. Otra cosa que nos vamos a tatuar es a Goenka. Eh, El Goenka allí. Luis hermano. Bueno, y eso que Julio, no entramos, perdón, que para terminar, no entramos en más allá, hablamos de la técnica, pero no entramos en sí en la filosofía y en los preceptos y en los shila, que es la moralidad, que bueno, cada vez voy aprendiendo más, ¿no? De no matar, no mentir, no tener sexualidad indebida, no robar. ¿Y cuál era la otra? Ahí se me Hablar. fueron. No hablar, que es ¿qué no entiendes mentir. tú? Ajá, Sí. di los cinco Creo que él preceptos. pensaba que era un Sheila No, separado. un shila es no matar primero, no Esos usar son los cinco intoxic... preceptos. Esos son Sí, como no, los 5 mandamientos, digamos, mandamientos. del mundo Vipassana. Ajá. No matar, no tener relaciones sexuales inapropiadas, no consumir Me levanto la mano. intoxicantes. Qué significa no tener relaciones sexuales inapropiadas? Eso ha sido un tema, porque eso es un tema que yo creo que eso va a ir para otro podcast, porque yo le pregunté a la profesora. Por ejemplo, no puede haber masturbación durante el curso, no puede haber relaciones sexuales, vamos a decirlo, a lo mejor ilícitas, pero es que eso es un marco Pero muy poco. porque eso es inadecuado. Bueno, Porque pero tener no relaciones termina, sexuales es inadecuado. estamos cambiando el tema, estoy hablando de los 5 preceptos, después hablamos de los inadecuados, porque eso tiene un tema que es que la sexualidad despierta la pasión y la pasión es una de las contaminaciones de la mente más grande que tenemos porque es la que genera más sufrimiento.
Vamos a Entonces decir, el la que genera precepto más debería desdicha. decir, entonces el precepto debería decir no tener relaciones sexuales, no tener relaciones sexuales Inapropiadas, lo que pasa que, inadecuadas. ¿Cuál es la es diferencia que entre las inapropiadas y las apropiadas? no lo sé porque no soy profesora de Vipassana y eso fue una de mis preguntas y como que no termina de entender claridad, pero está pendiente. Pero voy a repetir los preceptos y después este creo que va a ser para otro momento porque creo que es muy importante. Es no matar, Claro, no cometer actos sexuales indebidos o inapropiados, no mentir, eh, ay, los tenía tomar todos, sustancias, no tomar no tomar sustancias sustancias eh, intoxicantes. intoxicantes, no mentir, ay, se me olvida uno, espérate, no mentir, no matar, el sexo, robar, no robar, no mentir, no hablar, no mentir, no sexualidad inapropiada, intoxicantes y matar. Y todos esos preceptos se cumplen en teoría en el curso, durante nos ponen, porque imagínate, es lo que yo pensaba, porque eso fue lo que yo le pregunté a la profesora. Mira, si el Sheila, porque tú para llegar a la iluminación, ¿no? Está leyendo, tú para llegar a la iluminación tienes que primero cumplir los preceptos, vivir en una vida de Sheila, que Sheila es moralidad. Después entrar en Samadhi, que Samadhi es concentración pura que se logra con el Anapani. Y después entrar en Paña, que Paña es sabiduría, que es lo que obtienes con el Vipassana. Entonces, todas estas tres cosas las desarrollas en el curso. Pero la moralidad es muy fácil mantenerla durante un curso de 10 días. Porque es en silencio. ¿Por qué es en silencio? Es para no mentir. Sencillamente para cumplir el chile, no mentir. Cuando te dicen no robar, te dicen, por favor, fíjate que dicen no es que no robes. Te piden que por favor mantengas tus cosas de pertenencia aparte y que no hagas caer en la tentación al que roba de robar. ¿Ok? Ya responsabiliza a ti y tus cosas, no al que es ladrón. No generar tentaciones, porque ya robar es una impureza de la mente. Después, lo del sexo es no masturbarse o tener relaciones sexuales con alguno de tus compañeros, porque no puede haber pasión, porque la pasión genera sufrimiento. El no matar es por eso que no deberíamos comer animales. Entonces, ahí en el retiro insisten mucho, tú no sé si te Ahí tengo otra pregunta. ajá. ¿Una lechuga no está viva? Igual que S- una eh, vaca. Para mí sí. claro, es que ese es el otro tema, pero yo creo que son animales, o sea, yo creo que es no matar seres vivos, pero eso Por no lo eso, sé, la yo no lechuga no sabré es un qué. ser vivo. Para mí sí. Sí, yo también, yo te puedo entender. Hay muchas cosas que no entiendo que es lo que quisiera hablar como que con un profesor de Vipassana. Pero, por ejemplo, el tema de los insectos, hay pasos para recolectar insectos en todos lados. No sé si ustedes se dieron cuenta. No deberías matar arañas, no deberías matar mosquitos, hay que tener mucho cuidado, o sea, es no matar. Pero claro, en el retiro no, o sea, nosotros comemos carne, pero no matar insectos. Y no No, en comer, el y retiro no no, comemos carne. no se Eso come ya es carne. muy de la religión budista, creo yo, porque Eh, sí, bueno, porque en la religión cristiana se comía pescado, ¿sabes? Pero no matar, no matar. En la, Claro, en pero los, pero claro, no, o sea, el no matar, yo ahí me hay estoy muchos viendo, matices. claro, obvio, hay muchos matices. Pero, bueno, ahí dicen, o sea, yo me quiero ver que no me he visto la de, yo no sé si Jesús realmente era vegano, yo creo que Jesús era vegano. O sea, porque no hay evidencia de que Jesús comía pescado como tal. Aunque dicen que se come pescado y todo eso, pero Jesús no comía carne, por ejemplo. Era más, los tú hablas era de ¿Cómo pescado sabes? porque en la Biblia Jesús no, y tú no, cuando llega Jesús a la sinagoga y empieza y bota, esto se va a convertir en un mercado, como dice Julio, Coño, la verdad es que quiero investigar, lo voy a anotar, porque quiero investigar sobre eso, sobre la alimentación de Jesús, que no estoy nada claro, pero yo tenía entendido que, bueno, no, la multiplicación de los peces, es el cuento sí, los famoso, pescados sí, ¿no? sí, los peces, Y pero fíjate que Jesús no come cordero y él estaba en contra de la sacrificación de los corderos. O sea, eso es algo que yo también quiero investigar, ¿no? Y de sí, hecho hay una Bueno, esos serie, matices a mí, bueno, ¿qué culpa tiene el pescado y qué culpa tiene el cordero? Es lo mismo, un cordero y un pescado es lo mismo, un ser vivo. sí, bueno, ¿Sabes? no sé, bueno, pero Entiendo que eso hay ya es miles de de, matices y miles de cosas, cosas. eso cosas ya de es de la religión. creación, sí, bueno, y también dependiendo de quién creas tú que es el creador,
la creación, cada partícula de la creación tiene algún objetivo. Entonces, bueno, si él comía pescado, entonces, bueno, tal vez algunos pescados fueron también creados para que uno se alimentase y comiese las proteínas y tuviese uno músculo y uno mantuviese el músculo. Sí, No que sí, sé, o sea, es eso es yo no, muy profundo. sí, sí, eso es muy profundo, por eso te digo, o sea, lo del tema de que, porque es que el tema de Vipassana y todo esto que estamos hablando, esto pica y extiende, porque es una técnica de meditación, pero va más allá, por eso te digo que es un estilo de vida. Entonces, si nosotros de verdad, yo, María Victoria, me quiero iluminar, o por lo menos en esta vida estar un paso más adelante de la iluminación para que mi próxima vida la comience un poco más sencilla, si es que voy a reencarnar como ser humano, o por mí, si me puedo iluminar y no tener que volver a este planeta Tierra, pues fenomenal, para mí sería lo máximo. Este, entonces, claro, yo digo, ¿cuáles son los Sheila? El Sheila entonces no matar, entonces viene el tema porque yo no sé si yo quiero ser vegetariana. Estoy intentando comer menos cantidad de animales posible, o por lo menos huevos ecológicos, cosas que los animales no hayan sufrido, porque si te pones a ver, si somos lo que comemos, porque esto es otro pique extiende, si somos realmente lo que comemos, como se dice en la Biblia, somos lo que comemos. Tú te vas a comer un pollo que estuvo metido en una finca, que lo estuvieron alimentando con antibióticos, con maíz, abcinado a una cosa, con estrés, y lo mataron estresado, te estás comiendo la energía de ese pollo, el miedo, los antibióticos, el maíz y toda la porquería que el pobre pollo vivió. Porque si todos somos energía, te estás comiendo esa energía, te estás comiendo todo eso que es él. Y eso es lo que yo entendí y eso lo he entendido yo a través de las ceremonias de plantas medicinales. O sea, esto es algo que yo no lo entiendo, o sea, que ahora con el Vipassana lo estoy entendiendo un poco más también. Y empiezas a observar cómo tú, que, a mí me está pasando algo que nunca me había pasado. No tolero el pollo. El sabor del pollo me da asco. Nuevo, jamás. Toda mi vida he comido pollo. Ahora no puedo con el pollo. Carne sí, toda la que tú quieras. Pero es como que cambiar, igual que el mentir. Si hablamos de mentir, no a mentir más, y al final me doy cuenta que yo me automiento también. Entonces coño, mantener un chila, una moralidad de los 5 preceptos fuera del centro de Vipassana es un reto en el día a día, porque hay muchas tentaciones, hay muchas cosas que, entonces, esto es un camino de vida, hacer lo mejor posible dentro de lo que podemos como seres humanos. Punto. That's it. Esa es la realidad. Sí, sí. Sí, hay muchas cosas, es que es demasiado profundo. O sea, ¿y por qué, por ejemplo, si te vas al Antiguo Testamento, por qué el Arca de Noé? Si uno cree en la evolución de Darwin, o bueno, ponte que creas crees en analogías del Viejo Testamento, no tal vez que fuese literal como está escrito. ¿Por qué se salvaron solamente? Entonces nosotros que somos los impuros, estamos comiendo la raza más pura que fue la que quiso salvar Dios cuando inundó el mundo. Entonces no tiene ningún tipo de sentido que la raza más impura se esté comiendo a la más pura. Pero entonces Dios multiplicó los peces, o sea, es como, Es que, brother, o es sea, que, es que es te vas a muy, volver te loco, te vuelves vas a volver loco, te loco. vuelves Yo loco. lo que creo es que tú tienes que escuchar tu verdad y lo que tú te sientas. Si usted quiere ser vegetariano, sea vegetariano. Si usted quiere ser vegano, sea vegano. Si usted quiere ser carnívoro, sea carnívoro. Usted escucha su cuerpo. Por eso yo hago Vipassana. Yo escucho mi cuerpo y lo que mi cuerpo quiere, yo se lo voy a dar. Y punto. La ley de la naturaleza. La ley de la naturaleza, tan sencillo como eso, pana. Bueno, Y muchachos, cuando la muchísimas mente esté, gracias. trata. Sí, ya estamos aquí encadenados. Irga, sí. Pica y extiende, como dices Eh, tú. nada, tenemos que hacer otro episodio, pero nada, muchísimas gracias por su tiempo y muchísimas gracias por compartir este camino conmigo de autoconocimiento. No, a ti por este Que interview. es importante rodearte de buenas personas, de personas de amor como lo son ustedes, para uno poder iluminarse un poquito más, un poquito. eh, Un eslabón más arriba de la cadena. un piso más, Total, como dices tú, sí, total. un escalón más, poder subir aunque sea un escalón en ese largo camino del amor propio. Totalmente agradecido de ser pana de los dos y de que me introduzcan. Ustedes que tenían más tiempo y más experiencia me introduzcan en esto que cada vez me apasiona más y siento que es la manera en la que yo quiero vivir. Así que agradecido con los dos.
No, yo feliz de tener, a mí me encanta que más gente se suma y se suma y se sume y podemos hablar más de estos temas y que se spread the world, o sea, the word, ¿sabes? Que todo el mundo lo haga, que Total, todos vivamos en amor, en compasión. total, Entendamos que, porque el otro día también pensaba, le decía, mira, pobrecito, imagínate un paralítico. Imagínate si yo fuera la paralítica, porque yo también pudiera ser paralítica. Él también, él pudiera ser, o sea, entender que todos somos uno y a la vez no somos ninguno. Muchas gracias, muchachos. Buenas noches. un abrazo, señores.